Hola, buenas noches a toda nuestra audiencia de plataforma de TVX en este viernes 16 de abril, fecha en la que les voy a dar una noticia que a mí me emociona mucho. Nos va a entristecer no tener a una compañera con nosotros, ya más adelante les voy a decir de qué se trata. Sin embargo, si es para mejorar, pues en buena hora, ya les voy a dar esa noticia. Quiero agradecer a Walter Rivera, a Freddy Calderón, a Jessica Funes, a Luis González y a Berta Melgar, por sus mensajes siempre en redes. Me gusta saludarlos siempre con el equipo de TVX. Tomamos nombres de personas que nos dejan sus mensajitos. Ustedes saben que en lo personal todos los mensajes que nos dejan son muy bienvenidos, sobre todo las críticas que permiten crecer profesionalmente, mejorar, sobre todo si las críticas se hacen con ánimo de construir. En este viernes vamos a abordar una de las preguntas que me hicieron, que me dejaron en los comentarios. Vamos a pasar directamente a ello para ahorrar el tiempo, porque lo necesitamos al final, ya les voy a comentar por qué. Y es que esta semana se ha conversado mucho debido a la coyuntura con el tema de la elección de los magistrados y de los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Elección de magistrados, por una parte, que realizó la Asamblea Legislativa, de unos magistrados que, como les comentaba el viernes anterior, magistrados suplentes que correspondía a esta gestión haber electo, haber nombrado desde hace mucho rato, porque algunos suplentes pasaron a propietarios y porque quedaron vacantes algunos de los nombramientos. Sin embargo, se viene a hacer antes de la finalización de la gestión, menos de un mes, y curiosamente pues se hace con los mismos vicios de siempre. Esto quiere decir que se ha hecho sin respeto de los requisitos jurisprudenciales y constitucionales sobre la elección de personas, funcionarios que van a ejercer este tipo de cargos, que se denominan elecciones de segundo grado o elecciones indirectas porque nosotros elegimos a los diputados y ellos los eligen a ellos. Entonces, indirectamente nosotros los estamos eligiendo a través de nuestros diputados electos. Esto significa que la Constitución establece requisitos que son de edad, de profesión, de experiencia, de no haber sido condenado por cierta cantidad de años, pero además incluye los requisitos de competencia y de moralidad notoria. Estos requisitos están desarrollados en la jurisprudencia salvadoreña de la Sala Constitucional y se nos ha explicado bastante. Yo he hablado de este tema en otras ocasiones, que por ejemplo la competencia notoria es una competencia sobresaliente de la persona electa por sobre la preparación de todos los demás candidatos. Esto quiere decir, dice la Sala, que se refiere a una cualificación técnica profesional y que además tiene que tener una cualificación personal, que se refiere también al tema de la moralidad notoria, y en donde además debe de acreditar el funcionario que elige, esto es la Asamblea Legislativa, como órgano colegiado. Todos los diputados deben de razonar su voto. Hay circunstancias que deben acreditar en cuanto, por ejemplo, a la preparación. Tienen que documentarse todas estas situaciones a la preparación de las personas candidatas y de las personas electas, así como su no vinculación partidaria. Y esa es una de las partes más importantes, porque como vamos a ver en El Salvador, han habido declaratorias de inconstitucionalidad de nombramientos de funcionarios de segundo grado, precisamente porque no se documentó la no afiliación partidaria formal o material, o ambas. Esto quiere decir, la vinculación formal es que no esté afiliado a un partido político formalmente la persona, y material, que aunque no esté afiliada a un partido político, pues que no tenga vínculos claros de representación de un proyecto político, de defensa del mismo, de promoción sobre todo de un proyecto político, y pues que aunque no esté en papel, de forma material y real, esta persona sí está vinculada a un partido político. La Sala ha dicho que eso debe de documentarse dentro del expediente de los candidatos aspirantes y dentro de los candidatos electos. Entonces, cuando nosotros hablamos de cumplimiento de requisitos, no hablamos únicamente de los requisitos que dice expresamente la Constitución, porque estos están desarrollados en la jurisprudencia constitucional, y es por eso que yo siempre afirmo que nuestros funcionarios de segundo grado no son electos conforme jurisprudencia constitucional y requisitos de la misma Constitución. De esta forma es que nosotros hemos tenido en El Salvador muchos nombramientos declarados inconstitucionales, y que precisamente realizado sin tiempo, y que ya prácticamente a menos de un mes que finalice su gestión,
no se ha respetado tampoco los principios que se deben de respetar para este tipo de elecciones, que rigen en realidad todo el funcionamiento parlamentario, la actividad parlamentaria. Es decir, tiene que haber un debate público, tiene que haber un debate parlamentario, tiene que haber publicidad. La gente tiene derecho a conocer cuáles son las argumentaciones, la fundamentación, la motivación del por qué se han elegido unos perfiles. Tienen que asegurarse además que se ha acreditado la no vinculación partidaria, sobre todo que en una de las personas electas, por lo menos en una, es evidente y notorio el hecho que existe y ha existido una afiliación material. Esto quiere decir que aunque no está afiliado al partido político, pues hay una vinculación claramente que la población, una gran parte de la población ya conoce en cuanto a una de las personas electas recientemente por la Asamblea Legislativa. Ahora bien, en cuanto a la elección de los funcionarios magistrados o de los funcionarios de segundo grado, que ya lo he dicho en otras ocasiones, para que recordemos y puedan ir a ver a cuáles funcionarios me refiero, son los del artículo 131 de la Constitución, ordinal 19, que son todos los funcionarios de segundo grado que elige la Asamblea Legislativa. Entonces, cuando nosotros hablamos de los funcionarios que van a ser electos el otro año y en algún momento yo critiqué, por esta nueva asamblea, y que en algún momento yo critiqué la situación de que se estaba corriendo con la elección de los candidatos, de los 15 candidatos para las ternas de magistrados o para la elección de magistrados, de los 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia que debe de realizar la nueva asamblea, es porque, y como ya lo hemos hablado, hay una lista de 30 candidatos que es enviada por el Consejo Nacional de la Judicatura, en donde hago un paréntesis, los miembros del Consejo o concejales del CNJ son también electos, están en el ordinal 19 del 131, son también electos por la Asamblea Legislativa, y también hay una historia en relación a ese instituto. Pero el caso es que se envía una lista de 30 que está conformada por 15 aspirantes a magistrados que son electos por FEDAES a través de unas elecciones en donde votamos los abogados, pero en realidad no todos los abogados estamos afiliados a asociaciones. Es un mínimo porcentaje el que fue a votar, porque en realidad este mecanismo de elección no es correcto, no es perfectamente mejorable y de hecho no representa al gremio de abogados este mecanismo de elección, sobre todo que lo realiza un ente privado. Por otra parte, ahí se eligen a 15, los 15 primeros forman los primeros 15 de la lista de 30 que remite el Consejo a la Asamblea para que se pueda seleccionar los 5 que le corresponde a cada Asamblea. Entonces, los otros 15 que selecciona el Consejo, nosotros pudimos ver hace 2 días específicamente un ejercicio muy bueno, hay que reconocer lo positivo y sobre todo puntualizar lo que se puede mejorar. De esta manera se señala lo negativo o lo mejorable, y es que vimos hace 2 días la transmisión en Facebook de la deliberación o de la votación por parte de los miembros del Consejo para seleccionar a estos 15 candidatos de una lista de 43, depuradas de 43, de las cuales tuvimos la oportunidad de ver también las entrevistas. Esto es un paso muy importante porque desde el 2015, que fue declarado inconstitucional la votación secreta, pues se ha venido exigiendo mayor transparencia y mayor publicidad sobre la deliberación que debe de haber al interior del Consejo Nacional de la Judicatura al seleccionar estos 15 aspirantes, porque incluso allá por el 2000, ya no recuerdo si fue 9 o 12, hubo una autoinclusión de 3 concejales en la lista de 15 que iba para la asamblea. Entonces, esa lista de 15, nosotros vimos hace 2 días en la deliberación en donde se explicaba por qué se votaba a favor y se argumentaba, se razonaba y se documentaba por qué se votaba a favor, pero no se argumentaba, ni se razonaba, ni se valoraba por qué no se votaba a favor, o como establece la ley, por qué se votaba en contra. Eso quiere decir que la misma jurisprudencia constitucional no fue aplicada en esta deliberación, porque tanto tiene derecho a saber el que es seleccionado como el que no es seleccionado, sobre todo si, como sucedió y que lo hemos visto en el pasado en la Asamblea, estos concejales establecieron desde el inicio de la deliberación que los 43 candidatos reunían todos los requisitos constitucionales y eran perfectamente elegibles a magistrados. Eso es, con el respeto que me merecen los concejales, es una verdad a medias. En realidad no se acreditó que todos los 43 cumplieran con todos los requisitos de jurisprudencia y de constitución.
Quizás todos cumplían con el hecho de que son abogados, de que no han sido condenados en los últimos 6 años, que tienen tantos años de haber sido autorizados como abogado, etc. Pero esos no son los requisitos constitucionales, y la sala misma ha dicho que no basta con enunciar que los aspirantes reúnen los requisitos. Hay que documentarlo, hay que demostrarlo, y aquí entra el aspecto importante, que cuando vamos a demostrarlo se refiere también a la acreditación de la no vinculación partidaria, es decir, hay que cumplir los requisitos desarrollados, los requisitos constitucionales desarrollados en la jurisprudencia, porque esos también son requisitos como fuente de derecho, y eso no se verificó. Entonces, definitivamente que todos cumplen con los requisitos constitucionales es una verdad a medias. Me gusta aclararlo porque la población tiene que tener claro, o debemos tener claro, que no se realizó el ejercicio completo que mandata la jurisprudencia de la sala para hacerlo. Y quiero traerles, reuní algunas de las sentencias de inconstitucionalidad emitidas por la sala en cuanto a este tema de las inconstitucionalidades en los nombramientos de los funcionarios de segundo grado. Y así, quizás el momento más importante de todos es aquella ruptura que se denominó, aquel momento que se denominó ruptura de la constitucionalidad en el 2012, cuando fueron realizados los nombramientos de los magistrados en la sentencia de inconstitucionalidad 19 del 2012, del 5 de junio del 2012, que la Asamblea Legislativa que iba saliendo decidió nombrar no solamente los magistrados que les correspondían en el 2009 de la tan controversial Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional de la Corte, que fue del 2009 al 2018, que emitió muy buenas sentencias, pero que también cometió en algunos excesos, en mi opinión, pero que entonces nombraron esos 5 magistrados, y en el 2012 que iban saliendo de hecho nombraron a otros 5. Entonces hubo un momento en el que tuvimos 2 salas constitucionales paralelamente funcionando, y eso fue un terrible caos en El Salvador, porque la sala fue cuando emitió esa prohibición en esa sentencia del 5 de junio, es decir, fueron electos en abril, antes de irse los diputados, y la sala dijo, una misma asamblea no puede elegir 2 veces los magistrados que corresponden, porque es en relación a los electores, a la democracia, que está vinculado el tema. Las personas han elegido a unos diputados que directamente van a elegir a otros funcionarios, y que tengan una ideología, digámoslo así, afín, pero para el periodo para el que ellos van a estar. No van a estar eligiendo lo que le corresponde a otra asamblea legislativa. Entonces fue la primera vez que se dijo, una misma asamblea no va a poder nombrar magistrados o funcionarios de la misma institución en 2 ocasiones continuas. Eso fue el 5 de junio. Ya estaba la nueva asamblea, y se había ordenado que para el 1 de julio ya estuvieran nombrados los nuevos diputados por la nueva asamblea. Sin embargo, hubo una intención de desobediencia, hubo una desobediencia declarada, en donde 50 diputados expresaron claramente que no iban a cumplir con la sentencia de la sala. Incluso se fueron a la Corte Centroamericana de Justicia, que cometió una injerencia terrible hacia la autonomía y determinación salvadoreña, y se inmiscuyó completamente a petición del FMLN y de algunos partidos, porque había una coalición entre GANA, el FMLN, la Concertación Nacional y el Partido de la Esperanza, el PES. Ahí estaban muchos de los personajes que ya conocemos, pero que abiertamente expresaron que iban a desobedecer la sentencia, y de hecho la desobedecieron. Hubo certificación a la Fiscalía por ese hecho, porque se presentaron, de hecho estuvieron funcionando, incluso cuando tomaron posesión ahí por el 18 de julio de ese año, irrumpieron acompañados del sindicato de CITOG en la corte, y entraron con cerrajero. Abrieron las puertas a la fuerza y se instalaron, es decir, cometieron ejercicio violento del derecho, cometieron desobediencia, etcétera, 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 porque decidieron abiertamente no acatar la jurisprudencia de la sala, la sentencia de inconstitucionalidad, esa misma que los hemos escuchado decir que las sentencias de la sala se cumplen. Pues ellos declararon que no la iban a cumplir, y no la cumplieron. Fue hasta avanzado el tiempo, y después de 2 meses, incluso Estados Unidos se pronunció a través de Mari Carmen Aponte y de unos senadores que establecieron que iban a reducir el apoyo económico hacia El Salvador, y todo lo que ya sabemos que siempre hace Estados Unidos si no se corregía esta ruptura del orden constitucional que había, es decir, la Asamblea no recibía las notificaciones de la sala,
Incluso en esa coyuntura se declaró inconstitucional el nombramiento de Astor Escalante como fiscal general de la República por la misma razón. Una misma asamblea no elige dos veces. Esa es la referencia 19 del 2000. A ver, Astor Escalante, la referencia de esta, ya se me quedó, es la 29 del 2012, de la que les estoy hablando es la 19 del 2012, la de Astor Escalante es el 29 del 2012, del 10 de julio. Se da en la misma coyuntura y el mismo fundamento, es decir, una misma asamblea no puede elegir dos veces. Entonces, esa es una de las razones por las cuales hemos tenido declaradas inconstitucionalidades en los nombramientos de funcionarios de segundo grado en El Salvador, para que conozcamos un poquito de nuestra historia, desde dónde venimos. Y es más, para cerrar este tema de esta sentencia, hubo conformación de la comisión política en donde se estableció, ya que estos magistrados resultaron ser incómodos, en donde la misma asamblea confiesa y admite que violaron la Constitución en el sentido que eligieron a personas que no debieron haber sido electas, que no se verificaron el cumplimiento de requisitos, porque uno de estos magistrados que se estaba investigando en ese momento tenía un proceso de violencia intrafamiliar abierto y además no fue electo a través de FEDAES, del mecanismo FEDAES, no quedó en el puesto 31. Sin embargo, a la hora que quieren pedir nueva lista, lo incluyen a él en la lista del Consejo Nacional de la Judicatura, donde no iba incluido originalmente. Entonces se dan cuenta de que fue ilegal el nombramiento, pero ya era demasiado tarde. Es decir, la misma asamblea está consciente del tipo de elecciones que se hacen. Y la Fiscalía también advierte de cometimiento de delitos por una corte paralela de lo que fue. Incluso hubo marchas de empleados del FMLN y de Arena, y empleados que se comprobó que eran financiados para proyectos de desarrollo del Banco Mundial, que se supone que no deben de utilizarse para situaciones político-partidistas, pero bueno, ahí estaban. Los pusieron a marchar, incluso viajaron a Nicaragua con una delegación de 33 periodistas, todo pagado con nuestros impuestos, para interponer la denuncia ante la Corte Centroamericana. Y bueno, es una historia que en realidad no nos alcanza el tiempo de 3 plataformas para contárselas, pero brevemente les resumo. También tenemos otra motivación de declaratoria de inconstitucionalidad, como por ejemplo el caso del ex magistrado Eugenio Chicas, la referencia 18 del 2014, del 13 de junio de ese mismo año, en la que se declaró inconstitucionalidad por afiliación a un partido político, por afiliación al FMLN. De la misma manera tenemos declaratoria de inconstitucionalidad, por ejemplo, la 77 del 2013 sobre el magistrado Salomón Padilla, del 14 de octubre del mismo año, que era el presidente de la Corte Suprema de Justicia y que se estableció que mantenía también una afiliación político-partidaria y con vínculos de confianza con los partidos políticos. También se determinó que eran militantes de partido, el caso del Tribunal Supremo Electoral, Gregorio Sánchez Trejo, Javier Bernal, Andrés Rovira. En el caso de Tito Edmundo Celada del CNJ, la anterior era 49 del 2011, Tito Edmundo Celada, la 122 del 2014, que no se acreditó su no vinculación partidaria. De la misma manera, Jesús Ulises Rivas, que fue propuesto por la misma Corte, esto es lo más irónico, la 19 del 2016, no se investigó ni se documentó que no tuviera afiliación partidaria. En la 116 del 2012, los magistrados que los dejaron terminar inconstitucionales, Carmen Elena Rivas, de Roberto Anzora, María del Carmen Barahona, porque se omitió documentar una vinculación partidaria y que tampoco no se documentó que tenían los perfiles idóneos para ser nombrados. También Ricardo Alberto Iglesias Herrera, que él mismo dijo en su currículum que tenía vinculación partidaria. También, es decir, estas son los fundamentos o lo que nosotros tenemos que tener presente en los siguientes nombramientos. No personas vinculadas, tiene que documentarse, tiene que demostrarse, tiene que acreditarse, investigarse, y nosotros tenemos derecho a saber por qué estos sí, por qué estos no, y las personas tienen que ser completamente idóneas de acuerdo a la jurisprudencia y a la Constitución. Así que les paso a dar, ya con esto cierro, y les paso a dar la noticia que se nos va Xiomarita del equipo de producción de TVX. Ya ustedes lo vieron en la mañana con Julito, se nos despidió la mamá de plataforma, y para no robarle más tiempo y que nos alcance todo como lo hemos programado,
Yo me despido de ustedes hasta el próximo viernes, si Dios los permite. Que tengan mucha salud, cuiden mucho las medidas. La inyección no les da inmunidad, nada más evita que mueran por si llegan a ser contagiados. Por favor, no dejemos las medidas de bioseguridad. Y los dejo para aprovechar que Xiomarita se pueda despedir de ustedes, porque Plataforma es su hijo y pues aquí tienen ustedes un enorme potencial de productora. Saludos y hasta luego. Buenas noches. Yo sé que ya me despedí, pero me dieron la oportunidad de regresar por unos segundos porque olvidé lo más importante con todo esto de la emoción que vamos a escuchar por primera vez a Xiomarita aquí hablando para ustedes en las cámaras de Plataforma, de su hijo. En realidad Plataforma es creación de Xiomara junto a Julito, y yo de verdad me siento muy agradecida y muy orgullosa de haber trabajado con Xiomarita. Yo sé que a donde vaya ella va a brillar. Tiene una gran capacidad, hemos crecido juntas, hemos aprendido a trabajar de una forma increíblemente bien. Yo comprendo que mis contenidos a veces son bastante cargados y pesados, pero siempre hemos encontrado la manera de ir perfeccionándonos. De las críticas que nos hacen las hemos retomado para mejorar. Incluso si nosotras mismas hemos notado que hay algo que se puede mejorar porque puede funcionar mejor de otra manera, nos lo hemos dicho con mucha confianza y lo hemos trabajado perfectamente bien. Es una espléndida productora y yo sé que donde vaya le va a ir súper bien. Muchas gracias a Xiomara de Plataforma de TVX. Un saludo para todos nuevamente y les dejo ya, ahora sí, con ustedes a Xiomara para que yo sé que ya la conocen, pero pues esta es la oportunidad que ella va a tener para despedirse de todos ustedes y de Plataforma. Como ustedes ven acá atrás, pues Plataforma ha sido en realidad el hijo de Xiomarita. Suerte y éxitos en todos los emprendimientos, Xiomara, un aprecio gigantesco y lo mejor del mundo por siempre. Hasta luego. Buenas noches, es un gusto saludarlos. Usualmente estoy detrás de cámaras, pero para mí es un privilegio que la abogada Tania Pastor desee compartir conmigo su plataforma. Les cuento que ahora ella es la productora. En el 2018 se me encomendó la labor de crear un programa editorial que fuera una herramienta informativa para la población. Un programa donde diversos analistas, expertos en diferentes temas, puedan compartir el análisis de temas políticos y sociales que nos atañen a todos como salvadoreños. Y además un programa donde ustedes como audiencia puedan interactuar con los panelistas. Es así como en el 2018 le dimos vida a Plataforma, un programa que nace para que usted pueda tener una visión diferente de las cosas, para que usted pueda analizar y profundizar en todos los temas que como salvadoreños nos interesan. Un programa para que usted pueda conocer sus derechos y pueda exigirlos si es necesario. Agradecemos, personalmente les agradezco por su preferencia, por haberse formado y hacerse parte de nuestra audiencia, por crecer junto a nosotros. Les cuento que leemos todos sus comentarios, todas sus críticas, y eso lo tomamos muy en cuenta para cada día ir mejorando en nuestra labor. Gracias por suscribirse a nuestros canales, gracias por preferir el contenido de TVX y gracias también por crecer junto a nosotros. Ha sido para mí un gusto dejar para todos ustedes Plataforma. Gracias por su preferencia. Estoy segura que contamos con la mejor audiencia. Bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias.